importante es entonces que tú y yo mantengamos la perspectiva de que estamos al final del sermón. Y ese es el conflicto, que a veces muchos no entran en la claridad porque olvidaron que es un sermón el que se estuvo compartiendo, que llamamos el Sermón del Monte. Y entramos prácticamente a su etapa final. Y es justo ahí donde Jesús está haciendo todas las aclaraciones que a través del sermón vino declarando, y hoy estamos arribando al final. Y qué grato que el Señor nos permite hoy tener esa historia donde nos colocamos ya bajo la perspectiva de qué significa, el por qué lo hizo, qué razones tendría para hacernos ver lo que en ocasiones no logramos entender. Capítulo 7, y empezamos con los versos 15 al 23. Y bienvenidos a todos ustedes, quienes hoy están presentes con nosotros. A los que no están aquí les extrañamos, a la espera de verles pronto. Y a través de las redes sociales, su tiempo es muy importante. Todo lo que ustedes están invirtiendo es provechoso. La Biblia nos enseña que toda inversión que hacemos tendrá un resultado, y tal vez ustedes el día de mañana estarán recibiendo mayores beneficios como resultado de este tiempo de inversión. Debo reiterarles que todo tiene un precio, todo tiene un costo, nada es gratuito. Lo que ustedes están dedicando de tiempo es un costo alto, porque es su vida, es su tiempo, y nadie puede reemplazar este tiempo, porque es la decisión de ustedes de estar aquí, como la mía, de estar aquí compartiendo esta palabra para instruirles, para llevarles a una posición más alta en su vida personal, en su vida espiritual, como en la posible elección divina de llevarles a otro nivel de servicio. Hemos mencionado que el Espíritu Santo utiliza todos nuestros antecedentes, todo cuanto previamente colocamos para que sea útil en el servicio de nuestro Dios. ¿Sí? Así que antes de iniciar vamos a orar y agradecer por tantas bendiciones recibidas. Tú y yo somos privilegiados, tenemos vida, tenemos salud, y de esta manera más que razones fundamentales para agradecer a Dios. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración, y así daremos inicio a este tiempo hermoso. Algunos de ustedes en oración, por favor. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Te pedimos, Dios eterno, que nos enseñes, Señor. Gracias, como Señor. El pastor está invirtiendo tiempo para enseñar, bendito Dios, que también aprendamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Abre nuestro entendimiento, Sí, que podamos entenderlo, bendito Dios, y también a mis hermanos que lo están viendo a través de internet, Señor, también abre su entendimiento, que puedan estar atentos a escuchar y llevarlo a la práctica, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué privilegio, yo estaba hablando con algunos de ustedes, tenemos hoy, porque nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta que tenemos no solo 2000 años de historia, que es cuando el Señor Jesús emerge para establecer todo lo que conocemos, sino cientos de años más atrás, lo que la antigua escritura relata, y el compendio general lo tenemos nosotros. De esta manera somos bendecidos. Tenemos nuestros recursos disponibles para llevarlos adelante y propiciar que nuestra vida cristiana sea cada día más efectiva. No solo es conocer a Dios, es caminar de la mano de Él, es aprender a depender de Él y a la vez dirigirnos hacia la meta que Él ha trazado. Y una de esas metas es madurez, crecimiento, servicio. Eso es muy importante. Así que vamos a leer los versos 15 al 20. Permíteme hacerlo. Y de esta manera entraremos en la lección que Jesús está instruyendo a los suyos, como a ti y a mí el día de hoy. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Esta es una de las frases que más comúnmente utilizamos el pueblo cristiano, y aún los no creyentes tienen esta frase muy clara porque identifican vida, conducta, palabras, y pueden saber si esa persona es digna de confianza o solamente es una apariencia. ¿Qué está enseñando Jesús? Es una severa advertencia a todos sus discípulos. El más grande peligro que enfrentará todo creyente a lo largo de su vida espiritual será identificar, discernir lo que es correcto de lo incorrecto. El engaño siempre será una constante en la vida de la iglesia. Y es que es asombroso que muchos creyentes no colocan atención en conocer la verdad, en conocer las doctrinas emanadas de la palabra, y parecen ser tan crédulos que todo lo que suene a evangelio se convierte en parte de su vida. Y Jesús está enseñando entonces que existe una responsabilidad individual de conocer la verdad, aprender a discernir estas verdades y descubrir dónde existe un engaño cuando se presenta como resultado de conocer la verdad. Jesús está hablando de que entrarán personas con una apariencia inocente, sin riesgos, sin conflictos, pero Él está mencionando que la función prioritaria de todo creyente es conocer la verdad y entender cuándo el engaño se está introduciendo en el nombre de la verdad y conocer quiénes están detrás de esto. Este principio que nosotros tenemos, Jesús está hablando acerca de los falsos profetas, pero debemos entender lo que está colocando maestros, predicadores, profetas, cantantes, que debo subrayar, cantantes también para nosotros el día de hoy, que están dentro de este rango. ¡Qué tremendo! Jesús no habla de cantantes porque no estaban los cantantes ahí. Hoy nosotros los tenemos en abundancia. Y esto aplica, porque he escuchado que es un lobo feroz, no importa, pero cómo me tocan sus canciones, cómo me bendicen, lloro con ellas, dices. ¿De verdad? ¿Cómo puede la mentira hacer un impacto? Bien, ¿qué está sucediendo entonces? Estamos hablando de lo que Jesús está describiendo, recuerda esto. Jesús está declarando estas palabras ¿a quiénes? A todos aquellos que estuvieron escuchando el sermón. Los que estaban reunidos, hoy llega el momento en que Jesús está colocando una seria advertencia en relación con la diferencia entre los buenos discípulos y aquellos que presumiblemente se ostentaban como embajadores, enviados, como quienes tenían en sus manos la encomienda divina para enseñar, para instruir. Y Jesús está haciendo entonces una severa advertencia, que no tenemos por qué aceptar, creer que todo es correcto. Jesús no está estableciendo una regla que declara que todo lo que se dice en su nombre es correcto. Por el contrario, nos instruye a evaluar, a juzgar, a mirar con claridad, porque no todo lo que brilla en el reino de los cielos es oro. Qué impactantes palabras Jesús está diciendo. ¿Por qué? Él está mencionando una serie de palabras que son muy comunes o fueron familiares en el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y él está mencionando que hay dos tipos
de personas a quienes se les puede dar oportunidad de adentrarse o introducirse en una asamblea, en una reunión o en la iglesia cristiana, pero existe la contraparte para conocer su identidad, su naturaleza y rechazarlos, no darles la bienvenida. ¿Correcto? ¿Comentarios? ¿Cuál es el propósito entonces que Jesús describe de lo que es un lobo rapaz? Menciona que su apariencia es la de una oveja inocente, sin riesgo, que puede introducirse lentamente y ser como cualquier otra oveja, pero su naturaleza tarde o temprano va a emerger y su propósito siempre será nocivo, destructivo. Está hablando de lobos feroces, de lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Vamos a leer Juan 10:12, por favor. Jesús está señalando entonces frente al liderazgo en el cual él estaba compartiendo. Recuerda eso. Jesús está hablando ante maestros, ante saduceos, fariseos, ante todos aquellos que quisieran escuchar. Jesús no esconde estas palabras. Jesús no está diciendo, es que con amor debemos. No, Jesús está colocando dentro del contexto de su enseñanza que habrá condiciones donde es necesario hacer uso de la verdad y mantener firme la verdad. Conocer la verdad y no accionar acorde a la verdad es ser cobarde. Dice aquí Juan 10:12. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Wow. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que quien conoce la verdad y puede ser capaz de discernirla, necesita enfrentar, no huir. No podemos permitir que el error continúe dentro de la iglesia, porque los lobos feroces no se van a ahuyentar por sí solos. Es responsabilidad de líderes honestos, pero también es responsabilidad individual de cada oveja. Recuerden eso, por favor. Es que el pastor, es que los líderes, no, es tu responsabilidad como creyente aprender doctrinalmente y mantener la vigencia, que la escritura sea permanentemente la pureza de esa palabra. ¿Qué está diciendo Jesús? Es una advertencia clara para que los discípulos mantengamos imprescindiblemente una condición de vigilancia, de escuchar y cotejar, de ver, observar y juzgar, evaluar vida, conducta, palabras, acciones. Por eso el apóstol Pablo decía, sé ejemplo en palabra, en conducta. Ninguna palabra torpe salga de tu boca. Es muy confrontante todas estas cosas. ¿Y cuál es la advertencia? En que los lobos rapaces siempre están ligados a pervertir la moral, la ética, a trastornar las vidas, porque no son ovejas. Su naturaleza es muy distinta. Es destruir lo que el Señor ha estado amando, cuidando y a la vez colocar a creyentes comprometidos para vigilar, alimentar y propiciar que esas ovejas lleguen a su destino, logren su propósito. Por eso está hablando que los malos líderes son aquellos que no tienen la capacidad de enfrentar, porque se han confabulado con el error en vez de enfrentar el error. ¿Qué diferencia? Tenemos que aprender, por favor, eso. Si Dios les va a llevar a una posición de liderazgo, necesitan firmeza, requieren decisión, requieren sustento bíblico válido.
hechos contundentes que revelan que ustedes tienen la razón, no una postura como dijera, es que yo creo, es que en mi iglesia me enseñaron. Eso es absurdo, inadmisible. Eso es un infantilismo. Es que en mi iglesia me decían que podía hacer esto. No, ¿qué dice la palabra? Ese es el propósito por el cual Jesús está hablando. ¿Qué está implícitamente advirtiendo Jesús? Que hay líderes, o que en su momento histórico donde Jesús está predicando, los líderes, una gran mayoría, tenían estas condicionantes. Eran un vivo reflejo de cómo se podía observar que entraban como ovejas, pero en realidad su naturaleza se convertía totalmente en lo opuesto dentro de la práctica. Jesús siempre censuró a los líderes que hacían oraciones por pretexto que muy largas para devorar las casas, para propiciar que sus intereses fueran satisfechos. Entonces, Jesús había estado ya colocando cuáles deberían ser las condiciones de sus discípulos o quienes desearan entrar en el reino de los cielos. Él las coloca previamente, recuerda, no está hablando de predestinación, no está hablando acerca de favores, no está hablando de un grupo selectivo, está hablando de quienes escuchan, reconocen, aceptan su señorío y deciden caminar con Él para llegar a la meta final. Así que Jesús está aquí haciendo la aplicación del sermón. Para aquellos que un día van a predicar necesitan darse cuenta, o a los que les gusta escribir, es que los sermones mínimo tienen 3 elementos muy esenciales, que es la introducción, la exposición y la aplicación. Mínimo tiene estos 3 elementos una predicación que deberían ustedes considerar. Dios no nos va a llevar a ser expertos en la predicación, pero sí se necesita entender. Pastor, yo quisiera predicar. ¿Y qué vas a predicar? No sé, el Señor me dará palabra. La Biblia dice que no te preocupes que vas a predicar, que el Espíritu Santo nos dará palabra. ¡Qué ironía! Ese texto solo aplica bajo presión, persecución, cuando las cosas están en otro nivel de riesgo. No es la ausencia de preparación, que eso es algo que necesitamos colocar. Un obrero debe ser preparado. El apóstol Pablo siempre hace mención que los obreros trazan bien la palabra de Dios, la colocan correctamente, previo a lo que han estado aprendiendo. Por lo tanto, estamos hablando de la aplicación del sermón. Jesús ya habló de la introducción, Jesús ya habló de la exposición o la explicación, si tú quieres llamarlo de esa manera, y ahora es lo que escuché, cómo lo voy a aplicar, qué voy a hacer con lo que escuché. Ese es lo que Jesús está haciendo. Por eso cada sermón que tú y yo escuchamos tiene al final una confrontación de lo que escuché y cuál será mi decisión acerca de lo que me han presentado. ¿Qué voy a hacer? Esa es la aplicación. La aplicación es individual, es mi decisión pero la responsabilidad del pastor es presentar esta condición que confronta nuestra vida, posición y condición actual para aceptar o declinar la propuesta que se tiene ahí. Así que para los que les gusta o un buen día que Dios les llame, prepárense por favor, no tengan miedo, pero prepárense. Si un buen día tú dices, me gustaría compartir, mínimo tienes que tener 3 elementos y de ahí una subsecuente cantidad de factores más implícitos, pero mínimo estos 3 aspectos que están ahí: introducción, explicación o que es la exposición bíblica y la aplicación, que eso es muy importante. Entonces, lo que Jesús está haciendo es mostrar que existen líderes que son opuestos al camino angosto o a la puerta estrecha. Jesús está hablando de aquellos defensores de la puerta amplia,
aquella que conduce con toda libertad, que es incentivar conductas y posturas no claras delante de Dios y permitir que sean los deseos, las preferencias, lo que determine el caminar como un discípulo. Y Jesús está haciendo claramente una diferencia muy marcada. Para los que les gusta decir que Jesús no tenía el carácter, que Jesús nunca enseñó sobre estas verdades, déjame decirte, si algo Jesús enseñó fue que la verdad debe imperar por encima de cualquier otra cosa. Por eso el apóstol Pablo tenía una frase que decía, no podemos nada contra la verdad sino por la verdad. Pablo dijo una vez más, me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad. Si algo tú y yo necesitamos es conocer la verdad y predicar esa verdad, porque es lo único que va a dar libertad a todas las personas. Jesús lo declaró. De esta manera entonces, Jesús está enseñando que hay líderes que no son dignos de credibilidad ni de confianza. Que si bien es cierto, hay un camino que es la puerta estrecha, ¿quién será el guía o los líderes apropiados a quienes podemos creer o recibir su enseñanza y de esta manera entender que estamos caminando hacia la senda que Jesús enseñó? Entonces Jesús empieza a describir cuál es el carácter, cuál es la conducta que nosotros, tú y yo, debemos aplicar. Hoy estamos inundados de una gran cantidad de falsos maestros, de cantantes falsos. Tenemos una gran cantidad o un abanico enorme que no nos gusta indagar, conocer, discernir, porque preferimos la comodidad y seguir viviendo en el conflicto. Recuerda, las palabras, los cantos tienen una enorme influencia. Y ese es el propósito que el Señor Jesús está mencionando, que requerimos tener mucho cuidado con quién nos asociamos, a qué iglesia asisto, qué predicador escucho, qué cantantes son los que debo escuchar, no los que me gustan, los que debo escuchar, y también qué compañías tengo que van a permitirme tener esa misma condición de estar en la verdad y caminar en la verdad. Qué impactante. Por eso es que necesitamos hacernos muy selectivos. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, que su apariencia y su naturaleza de estos lobos feroces van a propiciar una apertura, porque ellos no se presentan con un disfraz de repulsión, de rechazo. Yo me estoy acordando ahorita que cuando estaba en el kinder, wow, bueno, hace unos 10 años, ese no es problema, pero me estoy acordando que mi primo y yo fuimos escogidos para hacer una obra, y yo fui el lobo y mi primo una de las corderitos. Y puedo decirte que el lobo es feroz. No sé por qué me eligieron a mí, pero mi primo no, a mí sí. A él les pusieron de oveja, a mí de lobo feroz. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque un lobo feroz, adentrándose, Jesús se recuerda, está tomando una figura natural de lo que es muy común para el pueblo de Israel, porque la mayoría eran pastores, conocer el campo, entendían qué estaba hablando, y después veremos textos que Jesús está colocando frente a ellos. Las ovejas es un rebaño que siempre mira hacia abajo, que siempre está buscando un pasto y siempre se deleita en esa armonía, no se preocupa de lo que está en su entorno porque está en las manos del pastor. Las ovejas pierden el sentido de tiempo y espacio porque están
con una condición que les proporciona una confianza, primero de estar en el rebaño y de saber que hay alguien que está vigilando el horizonte para preservarles del daño. Qué importante. Por eso es que Jesús está hablando de que los lobos van a entrar de una manera imperceptible. Es como entrar a la iglesia, como cualquier otra persona, otro discípulo, levantar las manos, llorar, cantar, van a conocer perfectamente la dinámica que se genera en la iglesia. ¿Cómo saber entonces qué es un lobo rapaz? ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son los parámetros que tú y yo necesitamos conocer y de esta manera establecer la verdad, señalar, cotejar, reprender y expulsar a los lobos rapaces? Parece muy difícil lo que estoy mencionando, pero esa va a ser la historia de tu vida. La historia de tu vida como cristiano implica esta característica. Un lobo rapaz puede enseñar doctrina y no va a ser una doctrina diametralmente opuesta al principio. Puede ser de una manera encubierta, poco a poco, como una medicina que se va administrando de una manera continua y estará colocando una posición que al principio, al no detectarse, va a empezar a generar un riesgo y un conflicto, porque es a plazo un poquito más adelante donde va a utilizar la posición que tiene para destruir lo que se tiene. Jesús está hablando que la naturaleza de estas personas es desafiante, es indetenible, es corrupta, es feroz, es perversa. Cuando Jesús los compara con lobos, ¿cómo tú compararías un lobo? ¿Qué piensas de un lobo? Que es cariñoso, que lo puedes abrazar, que huele rico, que te acaricia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan de un lobo? A mí si me dicen, yo te digo, ¿qué? Asesino. Asesino. ¿Qué más? Agresivo. Agresivo. Adelante, ¿qué más es? No se le puede acercar. Tienes que colocar distancia. Mide el objetivo, mide el terreno, estudia el Ajá. calculador. Wow. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero no queremos atrevernos a pensar. Ay, es que ¿cómo puedo pensar del hermano? No, tienes que. Debes de. O sea que siempre son conscientes de que son los... Hay dos condiciones que necesitamos nada más disipar rápidamente para no prolongar tu pregunta. La respuesta sería, un lobo rapaz no enseña abiertamente una mala doctrina, abiertamente. Tiene la sutileza de ir paso a paso colocándola, pero su propósito es destruir, acabar, concluir con lo que tiene enfrente. Y hay otros maestros que deliberadamente enseñan, pervierten la sana doctrina para presentar un evangelio totalmente erróneo. Pero su final no es tanto la destrucción o acabar con esas vidas, aunque está implícito que separados de la verdad estamos expuestos al error y a fallar. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de los lobos? Jesús está hablando que estas personas pueden tener carisma, que pueden tener un alto grado de conocimiento intelectual, que incluso asistieron al seminario bíblico como algunos, que estuvieron graduándose, gracias, que estuvieron graduándose, pero no nacieron de nuevo. O sea, su corazón, al final, aunque quisieron caminar con el Señor, en el fondo de su corazón mantuvieron ese sentimiento
No, es su naturaleza. ¿Tuvieron esa naturaleza? No, un lobo no puede cambiar su naturaleza. Que lo intentaron. No, no lo intentaron. O sea, porque al estudiar, al Su estrategia fue esa. Un lobo es astuto. ¿Qué hicieron? ¿Cuál era su propósito? si hay conciencia Así es. con una persona que voy a robar este banco y ejecuta un... Tiene una mente maestra, perversa. Su inclinación es ya anticipadamente preparar el escenario donde él puede ser beneficiado por su conocimiento, carisma, fuerza, capacidad de comunicación y extraer lo que quiere. Sí, ahí atrás. Recuerden, es el momento de compartir. Porque obviamente rapaz es un ave, pero las características dicen que son agudas, estudian, calculan, o sea, son veloces, ¿sí? Porque cuando dice lobo rapaz es que no nomás es un lobo común, hay unos lobos que tienen el pico muy, o la boca muy larga, entonces rapaz, o sea, viene de robo, de... Recuerden, Jesús está colocando una figura natural para expresar una verdad espiritual. Ese es el punto. Es como cuando dice, el diablo es un león, no, anda como león rugiente, no es un león. Jesús no está diciendo que van a entrar con 4 patas, no, Jesús está señalando que la condición natural de este animal de presa es muy similar en características espirituales para que tengamos la advertencia clara de lo que puede suceder si consecuentamos o incentivamos comportamientos de esta naturaleza. Los lobos espirituales no son domesticables. Jesús no enseñó que debemos decirles, pobrecito mi niño, vente, aquí hay comida, aquí te vamos a acariciar. No. Los lobos tienen que ser confrontados. ¿Vamos bien? Porque luego somos muy dados a ser muy sentimentales, más humanos que espirituales. ¿Cómo? El Señor murió por ellos. El Señor dio su vida. Ellos no tienen ese pensamiento. Ellos dicen, esta es una presa, hay que acabar con ella. ¿Vamos bien? Ezequiel 22:27, por favor. Jesús entonces está utilizando no solamente las figuras naturales para expresar una verdad espiritual, ahora coloca una figura bíblica muy conocida para el pueblo judío. ¿Por qué? Se confronta con un hecho histórico a lo largo de toda la vida de la nación judía. En todo tiempo, en toda etapa, este conflicto fue una realidad permanente como hasta el día de hoy y lo será hasta el día que el Señor Jesús venga por su pueblo. Ezequiel capítulo 22, verso 27. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a sus presas. Siempre están listos a derramar sangre y destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. ¿Cuándo lo dijo el profeta? Cientos de años antes. ¿Por qué? A causa de una constante práctica dentro del pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús menciona esa palabra, lobos, para ellos no era desconocida. Pero pensaban que estaban en las manos de buenos líderes cuando Jesús está señalando que estaban en las manos de lobos rapaces. ¡Qué tremendo! Por eso cuando estamos hablando de la conclusión y aplicación del sermón, te estás dando cuenta que Jesús hace un cierre muy claro para no dejar dudas de su enseñanza, sino disipar cualquier falsa postura y concluir que
la mayoría de esos líderes que estaban llevando al pueblo de Israel con sacrificios, con ofrendas, realmente estaban delante de ellos como ovejas, pero interiormente su naturaleza eran lobos rapaces buscando a quién devorar, de quién sacar provecho, cómo destruir las vidas de las personas que estaban ahí. Por eso esta enseñanza es para ti, para mí, algo vigente, algo que necesitamos darnos cuenta. En esa parte de la naturaleza tiene evidencias del fruto del Espíritu, o sea, como hablar en lenguas, o sea, No en el contexto real de que ellos no pueden tener el Espíritu Santo, pero el enemigo puede producir muchas cosas, que es muy distinto. Por eso mencioné hace la otra clase que hay milagros que Dios hace y hay milagros que el enemigo produce. Una de las características del adversario siempre es duplicar las obras de Dios. Siempre tratar de imitar lo que Dios hace. Así que puede tratar de ser o hablar en lenguas, pero tu espíritu necesita estar analizando con discernimiento, porque tu espíritu da testimonio, o el Espíritu de Dios te da testimonio de lo que está pasando. Y cuando alguien habla de una manera diferente, hasta tu piel se te enchina porque es algo contrario a la verdad divina. Eso es algo que necesitamos tener muy... Pero luego dicen, ay, hasta se me enchinó el cuero porque ¿cómo Dios lo usa? Qué terrible, ¿va? Esto es lo que necesitamos hacer. Y máxime en los congresos. Los congresos por lo general cuando son muy emotivos o se hace demasiada publicidad sobre quienes no conoces, pero que viene con una gran reputación y fama, wow. Pero la pregunta es, ¿quién es? Esa es la pregunta. ¿Sí? Continuamos entonces. ¿Por qué? Jesús también está colocando que los líderes, ya sea maestros, profetas, pastores, pueden tener una gran habilidad para comunicar con precisión la sana doctrina, porque aprenden, conocen la metodología, no porque la crean. Recuerdan que Santiago dice, ¿crees en Dios? Claro, pues también el diablo cree. ¿Ah? ¿Qué diferencia? Jesús está mencionando que estos lobos rapaces no son feos, no tienen la cara larga como los lobos, no muestran los colmillos, no sacan las uñas, bueno, ya después. Pero mientras, estas personas pueden tener una gran habilidad de comunicación, pueden tener una elocuencia maravillosa, aún pueden tener un aspecto muy grato, que las personas asocian apariencia con espiritualidad. Y eso es un conflicto que se tiene. De tal manera que entonces, si su enseñanza es expuesta y se analiza, ¿con qué lo vamos a analizar? Cuando hay un distanciamiento entre lo que predica y lo que vive, entre lo que dice y lo que hace, entre su exposición y su conducta, que eso es importante. Necesitamos darnos cuenta que estamos frente a un mundo con una gran capacidad de inhibir el error, de presentar medias verdades como verdades, de presentar excelentes personas haciendo creer que son lo mejor, cuando en realidad el discernimiento que Dios nos da necesitamos ejercitarlo. No podemos creerle a otro, necesitamos estar personalmente seguros de que esto o lo que estoy viendo es real y no es un engaño. Por eso, dentro de la iglesia existe una corresponsabilidad
¿Por qué digo corresponsabilidad? Porque tiene dos partes. El pastor o los líderes necesitan ser comprometidos con la palabra, ser atalayas vigilantes, y cada miembro, cada discípulo es responsable de su propia vida espiritual. Necesita analizar, evaluar, como los de Berea en el libro de los Hechos. Pablo compartía, le decía, mira, hermano Pablo, estamos de acuerdo en lo que dices, pero necesito cotejar si verdaderamente lo que tú estás enseñando está dentro del contexto que Dios avala. Por eso siempre menciono, no existe una nueva doctrina. No hay nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. Ya está escrito el canon. Tenemos entonces que apegarnos, como dice el apóstol Pablo, a las sanas palabras, a la sana doctrina. ¿Comentarios? Pues en segunda de Pedro está como el versículo emblemático de este tipo de personas, ¿no? Sí. Dice que harán mercadería de vosotros. Sí. Harán mercadería, ese es otro de los puntos que tenemos aquí. ¿Qué sucede a lo que estamos hablando? Jesús está enseñando entonces una gran verdad que siempre ha prevalecido y será prevaleciente. Jesús está hablando que debemos ser analizadores de hechos, cotejando la realidad, observando con detenimiento, y nuestros parámetros bíblicos van a definir no mi postura, no lo que creo, no si me cae bien, no si me bendice su canto, no si me bendice su predicación. No estamos hablando de eso. Eso sería perder la objetividad bíblica. Eso sería dejar de ser espiritual para ser un creyente infantil. Es muy distinto. Jesús está mencionando implícitamente que la apariencia sería el engaño principal. Juzgar por apariencias. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. La gran advertencia del Señor Jesús es precisamente a no ser engañados por apariencias, por cómo habla, mira cómo se mueve, uy, los dones están fluyendo, y realmente son los dones. Un lobo rapaz no ha nacido de nuevo, porque su naturaleza sería transformada. El que está en Cristo, un lobo rapaz es. ¿Oh, qué dice? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. La nueva naturaleza impera. ¿Cuál naturaleza? La del Señor. Es la que debe prevalecer. ¿Okay? 1 Samuel 16:7, por favor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo debemos aprender entonces nosotros a ver nuestra vida cristiana? ¿Porque está muy guapa? ¿Porque está muy bonito? ¿O porque necesitamos aprender a ver los estándares de Dios y entonces por el discernimiento darnos cuenta que tarde o temprano lo que está dentro de una persona va a emerger? De la abundancia del corazón, la lengua se pega. Tarde o temprano va a emerger y necesitamos estar alertas, preparados, necesitamos tiempo. Seamos vigilantes. Voy a decir algo que te va a sorprender. La iglesia, desde su nacimiento en Pentecostés hasta el día de hoy, los estragos más grandes que ha experimentado, las crisis más difíciles, los tiempos de dolor, de angustia, de quebranto, no ha sido por los factores externos de persecución, de oposición. Es por los lobos rapaces que están dentro de la iglesia. Hechos 20:29, vamos a leerlo. Esta es una realidad.
Hoy más que nunca la iglesia está invadida de lobos rapaces. Desde predicadores, maestros, cantantes, diseñadores, de todo tipo tenemos. Pero cuando tú decides levantar la mano o señalar, uy, hermano, no tiene amor. Uy, usted es muy religioso. O usted tiene un estándar muy elevado. No. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, ¿qué dice? La labor fundamental de alguien que tiene medio milímetro más de espiritualidad es evaluar, es juzgar. Esa es tu labor, es mi labor. Recuerda, tú eres responsable de tu propia vida, de tu familia, de tu congregación. Tú eres responsable por permitir que todo este momento alrededor continúe. Por eso es que el espiritual, ¿qué hace? Evalúa. Mantiene el parámetro muy claro para poder saber si ese es un lobo rapaz, o es un hermano débil, o es un hermano carnal, que es muy distinto a ser un lobo rapaz. Pero necesitamos tener mucho cuidado. Si tú no abres tus ojos, si tú no empiezas a pensar como Dios espera que lo hagamos, no es porque Dios no te ha dado la capacidad. Él ya colocó dentro de cada creyente todo ese potencial. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros es quien nos equipa para hacer la obra. Pero si decidimos no escuchar su voz, ¿cómo superarlo? Por eso el profeta recibe la palabra del Señor diciendo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, porque son más altos mis pensamientos. Nosotros ya deberíamos aprender a ir elevando cada día, depurando, salir de nuestro estancamiento para ir pensando, aprendiendo a ver las cosas más claramente que como se ve. Es como cuando tú vas en la carretera y repentinamente empieza una cima para ser superada y el auto empieza a colocarse con fuerza, oponiendo resistencia a la gravedad, pero cuando llegas a la cima te percatas de un enorme panorama. Puedes distinguir con más claridad todas las cosas, porque antes tienes una gran cantidad de obstáculos que te impiden ver la realidad. Y es lo que Dios espera, que nosotros empezamos a ir madurando, a ir creciendo, superando nuestras propias condiciones o límites que nos hemos anteimpuesto. Ay, pues ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Cómo que quién eres? Eres hijo de Dios, eres miembro de la familia del Señor. Tú recibiste el don del Espíritu Santo, tienes toda esa capacidad. Jesús te ha delegado autoridad para hacerlo. Pero a veces que creemos y pensamos que por el poco o mucho tiempo que tenemos en una vida en Cristo nos da el valor y el carácter como para poder evaluar, o sea, para ser el señalado o ser el que señala, el que juzga. Y es ahí en donde tenemos que romper esa parte, que no importa el tiempo que tengas, sino el discernimiento que te da el y los hechos bíblicos. Exactamente. Porque tú puedes tener ese discernimiento, pero si no tienes todo el sustento, ¿quién hará caso? Que esa es la razón por la que estamos estudiando, preparándonos, porque eso va a suceder. Y cuando llegue el momento debes tener el discernimiento, gracias a Dios, y a la vez todo el conglomerado que avala y respalda esa postura para decir, esto es contradictorio, esto es opuesto a la verdad. No es fácil, pero necesitamos ir adelantándonos. ¿Qué más podemos decir entonces? Jesús nos está llevando para enfrentarnos cara a cara con los riesgos más difíciles, que es confrontar el error, descubrir la mentira, aprender a conocer la verdadera personalidad de quienes están al frente. Qué tremendo, ¿eh? La genuina personalidad de quienes están al frente. Y es algo que no queremos ver, no queremos darnos cuenta, pero es necesario. Por eso mencioné
podemos darnos cuenta de que hay creyentes infantiles, creyentes carnales, pero también hay quienes están infiltrándose para corromper la doctrina, pero también hay lobos rapaces, que eso es algo que tenemos que ir hacia adelante. Por eso, no vamos a acabar, Jorge, con todos, pero vamos a ir, por eso no nos va a alcanzar la clase. ¿Cuál es su propósito de todos? Corromper la verdad. Pero ¿cuál es nuestra postura? Identificarlos para expulsarlos. Es muy diferente cuando alguien por ignorancia está en el error, comparte una palabra por ignorancia a quien deliberadamente se introduce para generar ese error. Es muy crítico, muy diferente. Por ejemplo, Apolos estaba totalmente lejos de la verdad, pero por ignorancia estaba predicando un mensaje que no tenía nada que ver con el Evangelio. Pero ¿qué sucedió con Aquila y Priscila? O Prisca, como mencioné. ¿Qué decidieron hacer? Y habían dicho, bueno, pues ¿quiénes somos nosotros? No tenemos por qué hacerlo, allá que Dios le hable. Vamos orando que Dios le abra el entendimiento. ¿Eso hicieron? No. Ellos determinaron por la posición, el discernimiento que Dios les había dado, decirle, Apolos, qué excelente que estás compartiendo la verdad, pero permítenos, te invitamos a casa a tomar un café. Y ahí le propusieron, mira Apolos, el mensaje que estás compartiendo está fuera de la realidad. El Mesías no solamente ya vino, ya resucitó, ya dio su vida por nosotros. ¿Qué diferencia? Esa es la razón. ¿Ok? Pero entonces, vamos a ver 2 de Pedro 2, 1 al 2, por favor. ¿No leímos Hechos 20, 29? Pues por favor, háganme señales. Yo soy tan emocionado, por eso digan, porque no vamos a alcanzar. Hechos 20, 29 es algo que ya se lo deben saber de memoria, por favor, ese texto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo hace en ese congreso para los líderes de Éfeso cuando les llama para decirles, yo estoy por concluir mi vida, yo ya voy para estar en prisiones, pero les advierto, le dice el apóstol Pablo a los líderes, fíjense bien, a los líderes, que cuando él se vaya, era seguro que la falta de conocimiento, la falta de valor, la falta de determinación de los líderes propiciaría en que se introdujeran lobos rapaces. Sí, Alfredito. De hecho, pastor, cuando el apóstol Pablo estaba ahí en el libro de los Efesios, ahí con los Efesios, les dijo una palabra que dice, no me veréis más, no veréis más mi rostro. Así es. Y una vez estando en Oaxaca, un lobo dijo esa frase. Y entonces toda la congregación que se había juntado, se juntaron y empezaron a darle dinero, empezaron a darle esto y empezaron a darle todo eso. ¡Wow! Y pues todos bien felices porque ya no lo iban a ver. Pues le hicieron por algo, Alfredito, para que ya no regresara. O por falta de conocimiento. Sí, al siguiente día pues hablamos con el pastor. Pues para explicarle acerca de que era un lobo que estaba dividiendo iglesias. Sí, exactamente. Eso es algo que se tiene que hacer. Pero siempre la tendencia en nosotros es, alguien más lo debe hacer. Yo no. Todos tenemos la necesidad de llevar esto a la práctica. Imagínate que te estén estrangulando y digas, ¿quién soy yo para decirle, quita tus manos de mi cuello? Tendré que orar. Le hablaré al pastor. ¿Qué hago? Son cosas que no se piensan. Se actúa como resultado de conocer la verdad, de tener el discernimiento y los hechos contundentes que pueden definir el carácter, la identidad, la naturaleza de este tipo de personas. ¿Qué sucede además de la doctrina? Algunos otros, y especialmente los nuevos progresistas dentro del Evangelio,
que lejos de propiciar que la vida de santidad se convierta en una realidad en la iglesia, han estado propiciando que sea la libertad de conciencia. De acuerdo a su percepción bíblica, eso es el peor error que tú puedes hacer en una congregación. La labor del pastor es instruir correcta y apropiadamente que no es mi postura, que no es mi inmadurez la que debe determinar mi estilo de vida. Es la palabra de Dios y debo caminar en santidad porque Dios es santo. Porque el Espíritu Santo que vive en mí está anhelando cada día caminar más en separarme de lo malo y dedicarme más a Dios. Sí, ahí atrás. El versículo 32 de este mismo capítulo confirma exactamente lo que Pablo indica. Dice, ahora hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darles la herencia en todos los santificados. O sea, no los encomendó a nadie más que a Dios y a la palabra. Así es. Así que nosotros necesitamos entonces no fomentar este tipo de conducta. La Biblia nos dice claramente desde el principio, ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y esto no solo era aplicable a Israel, esa es la norma para todo creyente, que el que se acerca a Dios necesita ir en esos términos. Una cosa es que somos pecadores y cada día decimos, Señor, perdóname. Y otra cosa es pretender creer que mi estilo de vida es grato a Dios. Es muy distinto. Hay dos cosas que el pueblo cristiano confunde. Somos aceptados en Cristo al Señor por la ofrenda que Él ya hizo en la cruz del Calvario, pero también podemos no ser aceptables delante del Señor por nuestra conducta y estilo de vida. Contaminar tu cuerpo es tu responsabilidad y eso es algo que no debería hacerse. Aunque es tu apreciación, es contrario a la verdad bíblica. ¿Okay? Vamos adelante, comentar. Segunda de Pedro 2, versos 1 y 2, por favor. Ajá. Pero profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Wow. Esto es lo que está aconteciendo, dice, porque habrá entre ustedes, está diciendo el apóstol Pedro, y ese habrá habla de un futuro como de un presente para ti y para mí. Tristemente hoy la gran aceptación es darle a la apariencia moderna la calidad de espiritualidad. Una gran cantidad de lobos rapaces hoy están dentro de la iglesia con un propósito, introduciendo, como dice Pedro, doctrinas nocivas, destructivas. Lejos de preparar a la iglesia para venir al encuentro con el Señor, es vive como quieras. Haz de tu vida lo que quieras. Dios ya te perdonó. En otras palabras, es incentivar un libertinaje y no una búsqueda de Dios. El carácter del cristiano es día a día construido para santidad y no para vivir bajo su propia capacidad de interpretación. La norma está aquí. De otra manera, los lobos rapaces serían bienvenidos. En el nombre del Señor, pues pueden hacer y vivir como quieran. No, Jesús está señalando esto. El mensaje que Jesús predicó, el primer mensaje que Jesús predicó en los evangelios no fue el amor de Dios, fue el siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse, ¿qué es? Dejar de hacer lo que antes practicaba, dejar de pensar como antes lo hacía. Tiene que haber una evidencia de un nuevo nacimiento, que ya no tengo relación con las cosas que antes me atraían, practicaba. Mi nueva naturaleza es distinta
a la que antes conocía. ¿Comentarios? Alguien, por favor, Ezequiel 13, 1. Bueno, y vamos a leer el verso 22 porque es del 1 al 10. Y otro, 2 de Corintios 11, 2 al 3 y los versos 13 y 15, por favor. Así que los lobos rapaces modernos están incentivando conductas que son licenciosas, laxas. Es decir, ya no hay una búsqueda para entrar por la puerta estrecha porque ya fabricaron una enorme. Y para ellos esa es su doctrina. Qué contradictorio. Debemos hacer un pequeño paréntesis cuando hablamos de la puerta estrecha para no colocar una postura fariseica o una imposición como un dictador. No, tenemos los parámetros que definen cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce el hacer como el querer. En el libro de Apocalipsis dice, el que esté limpio, ensúciese más. Límpiese más. Y el que esté sucio, siga deleitándose como está, ¿no? El que esté sucio dice, ensúciese más. Porque Dios no va a contender. Es mi decisión si decido acercarme al Señor y vivir más como Él espera que yo lo haga, o pretender ser un cristiano de mente abierta, muy moderno, muy tatuado. Aquí nada más tengo que hacer un pequeño renglón. Cuando tú eres no creyente y tu vida está en una serie de altibajas y muchas personas se tatúan, cuando llegas al Señor, todas las cosas viejas pasaron. Pero cuando estás dentro del Señor y tienes la idea, porque tus líderes levantan sus brazos y todos tatuados, y el Señor me mira, hasta lo amo tanto al Señor que lo traigo tatuado aquí al Señor. Textos, y dices, ¿qué está sucediendo? Ahí tienes un severo problema. Eso no puede ser motivo para incentivar. Debes tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, hoy se le ha dado mucha importancia a este tipo de conductas. Y por el contrario, las ovejas necesitan escuchar la voz de Dios y escuchar la sana doctrina. ¿Sí? Ezequiel 13, verso 22, por favor, y otro 2 de Corintios mencioné. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. No, es la misma historia. Como dijéramos, la misma antigua canción se vuelve a cantar el día de hoy. Qué terrible reclamo. Por eso he mencionado que pastores tan jóvenes tienen un severo problema, porque quien los pone son los responsables de ellos, puesto que no les han enseñado ni lo más mínimo de lo que es y representa la posición y la función que están desarrollando. ¿Qué dice ahí? Alentaste a los malos para que sigan en lo malo, y a los otros los entristeciste porque eran tus palabras y no lo que Dios quería. ¿Por qué? Por intereses personales. Vámonos con Pablo, 2 de Corintios 11, 2, 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Como una virgen libertina, como una virgen que se va de parranda, que se desvela, que se va con cualquiera que le invite una copa, que tiene una mente abierta, que disfruta de su soltería hasta no casarse. Esa es la cosa.
Eso es lo que debe ser la iglesia. Venimos de vidas quebradas, rotas, venimos de trasfondos terribles, pero cuando el Señor nos rescató, nos dio esa pureza, nos brindó esa oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es lo que necesitamos preservar, guardar para Él. Es como los que se van a casar. ¿Cuál es el mejor regalo que ella le puede dar a él y él a ella? ¿Cuál es el más grande regalo? ¿Es su anillo de 10 millones? No. ¿Su casa? No. El más grande regalo que le puede dar es haberse guardado para ese día. Y el más grande regalo, él para ella. Qué tremendo. Pero como hoy dentro de la iglesia se acostumbra que vivan juntos y que los líderes también, es lo que estamos hablando. Por eso cuando tú y yo estamos estudiando, estamos tocando lo que realmente es y cómo debe ser. Pero como estamos acostumbrándonos al parámetro estructural del cristianismo en su promedio, bueno, no somos tan malos, aquel sale con aquella, no hay problema. No, no se trata de compararnos, se trata de vivir por amor y gratitud. Porque hoy el Señor vive en mí, Él es mío y yo soy de Él. Y deseo guardarme para Él. Qué tremendo. Por eso es que necesitamos, como esa novia pura, guardarnos para el Señor. ¿Cómo podemos los líderes tratar de presentar a una novia sin mancha, sin arruga, si le enseñamos que salga con cualquiera, que vaya y se tome una copa con cualquiera, que no importa que hora llegue a medianoche o si no viene a dormir, no importa? Una novia responsable se guarda para y exclusivamente el día en el cual va a tener con su esposo. Tú y yo estamos todavía a la espera de las bodas y estamos en ese proceso guardándonos con pureza, guardando nuestras vestiduras para el día que llegue ese momento. Así debe ser una novia y un novio antes de llegar al altar. El más grande regalo que se pueden dar es guardarse para ese día. Bien. Versos 13 al 15. Segundo de Corintios 13 al 15. El mismo que hicimos, segundo de Corintios 11. Son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿También hay 15, verdad? Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merece sus acciones. O sea, la Biblia está llena de advertencias, no para atemorizarnos, sino para instruirnos. La verdad que tú y yo conocemos siempre está en riesgo. Una es tratar de eliminarla. Y si no la pueden eliminar, van a tratar de corromperla. Y si no la pueden corromper, van a tratar de alterarla para que no sea efectiva. Pero nuestra responsabilidad es mantener esa verdad lo más pura posible. Y no solamente guardarla, sino vivirla, practicarla. ¿Sí? Ahora, Jesús estaba hablando que sería una tarea fácil identificar a los lobos. No, Jesús no está hablando que sería algo sencillo, pero nos dejó al menos 2 parámetros que sí podemos utilizar. 2 parámetros que cualquier creyente que sepa leer y escribir, cualquier creyente que sepa orar y puede escuchar la voz de Dios, lo puede hacer. Vamos a Mateo capítulo 7, permítanme leer los versos 16 y 17. ¿Recuerdas las lecciones que tuvimos que estuvieron un poco intensas cuando juzgar, de evaluar? Aquí llegamos al punto, porque Jesús lo está diciendo. Versos 16 y 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Otro que tenga Lucas 6, 43 al 45, por favor. ¿Qué está diciendo realmente el Señor aquí? Que los frutos tienen dos aspectos muy característicos. Primero, la identidad de la doctrina. La doctrina es prioritaria, aunque hoy muchos pastores, líderes, cantantes tienen un argumento que no es válido y muchos han caído en él. Ellos dicen, el amor nos une y la doctrina nos divide. Pues debería ser lo inverso, la doctrina nos une y el amor puede ser algo que tú puedes decidir si das o no. Pero la doctrina no está en la mesa de discusión. Lo que Jesús enseñó se llama doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que se instruye, lo que se enseña, lo que prevalece, lo que identifica, lo que le da valor, realidad a quien la profesa. ¿Sí? Qué importante. Así que, primero, ¿qué dice? Por sus frutos. ¿Qué tienes que hacer cuando está diciendo estas palabras? Como el mundo lo hace. Estás evaluando. Estás colocando en un parámetro ya definido para poder emitir una opinión o tener un resultado de lo que se está viendo o se está diciendo. Y eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos hacer. Vamos a leer Lucas, verás lo que dice el Señor ahí más claro. 6, 43, 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué claro es el Señor, ¿verdad? Dice, así que si ves un fruto malo, ¿vas a decir que es un buen fruto? No. Jesús está enseñando que no es fácil, pero nos da todos los elementos para que nosotros aprendamos cómo y qué hacer. Jeremías 6, verso 13, no lo tienes en tus hojas, pero es algo que no coloqué ahí. Jeremías 6, 13. De ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo el liderazgo siempre ha estado inmiscuido en no ser fieles a Dios, no ser fieles a su llamado, no ser fieles para aquellos que están bajo su cuidado? Por eso es importantísimo que tú sepas a qué iglesia vas, quién es el pastor, quiénes son los líderes. Es de vital importancia que tú conozcas cuál es su vida. Por eso cuando dicen, es que tengo un pastor virtual. Por favor, después otro tiempo hablamos. Tú no puedes tener un pastor virtual. Las ovejas no se alimentan, se cuidan, se relacionan virtualmente. Un pastor debe oler a ovejas. Siempre. Esa es su relación. ¿Cuál es el otro parámetro? Porque el tiempo ya nos ganó. El otro parámetro es en relación con tu madurez, con el desarrollo de tus talentos, dones y carácter cristiano que el Señor ha puesto en ti. Hebreos, vamos a ver Hebreos 5:14, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por decisión
determinan hacer uso de sus sentidos espirituales y colocarlos en práctica. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si no los llevo a la práctica, de nada valdría tener todos los recursos y quedarme con ellos guardados. Mientras más decidas investigar, evaluar, juzgar, tener mayor impacto en este ámbito, será mejor tu búsqueda y tu amplitud, porque tu comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo, serán elementos esenciales que te estarán permitiendo ir descubriendo la verdad o ir descubriendo que el error está insertado o cuando hay apariencias de piedad, que no lo mencioné, pero lo vas a tener más adelante. Hebreos 13:7, aprovechando que estamos ahí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiere decir entonces que los líderes están bajo escrutinio o escudriño. No están exentos de. No están diciendo, bueno, en la iglesia soy uno y en mi casa soy otro. No, estás fuera de toda norma. El liderazgo es carácter, es definición. El llamado es quien Dios equipa para hacer la obra dentro y fuera de la iglesia. No podemos tener una doble moral, no podemos tener una doble postura, que eso es importante. Por eso hay tantos conflictos, porque algunos dicen, bueno, es que yo soy pastor en la iglesia. Soy el pastor cuando estoy compartiendo, pero en mi casa no, yo soy yo. No, tú no puedes tener vida privada ni vida pública. Si un día Dios te llama a ser líder, tú requieres tener muy claramente que ya no vas a ser tú, que ahora eres del Señor y para el Señor, y que no puede haber ese distanciamiento de esferas. Es que en mi vida personal yo puedo, no. Si tu vida personal difiere de lo que tú predicas, mejor siéntate, retírate, y hasta el día que decidas ser congruente con la verdad, entonces te vuelves a apuntar para estar ahí. ¿Qué diferencia? Eso es lo que estamos hablando. Bien, así que todos deben ser probados. Está hablando el Señor. Primera de Juan 4:1. Y vamos a concluir porque ya se nos fue unos 2 minutos y me dan 2 minutos. Primera de Juan 4:1 está al final de tu Biblia, al lado derecho. No espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan? ¿A los líderes o a todo creyente? Necesitamos hacerlo. Eso es una labor fundamental de todo creyente a lo largo de su vida. Para que tengamos cuidado. Esto no nos pone en una postura de ser cazadores de almas, ¿no? No. No nos coloca tampoco para ser jueces, para andar señalando, recriminando, condenando, no. Nuestra labor no es esa. Es analizar por discernimiento, por la palabra, y si no está acorde a la verdad que se predica, tenemos un conflicto que hay que enfrentar. Eso es importante. ¿Sí? Para concluir, los versos 21 al 23 dice el Señor Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Y Jesús, ¿qué dirá? No los conocí. Jesús anticipó el destino de todas estas personas
porque la gran mayoría de creyentes prefiere ver los dones carismáticos que el carácter. Muchos creyentes creen que los milagros o las manifestaciones son señal de una espiritualidad impecable, y eso es lo opuesto. Jesús lo está advirtiendo. Los dones son temporales, los dones son momentáneos, el carácter es eterno. Eso debes tenerlo presente. Así que Jesús está diciendo que ellos no estarán en el reino de los cielos. Santiago 3:12, por favor. Santiago 3:12. Y con esto vamos concluyendo. Una vez, 2 líderes estaban en un restaurante aquí en la ciudad, tomándose unas bebidas embriagantes, y ellos dijeron, es que nuestra libertad nos permite hacerlo. Es cierto, la Biblia dice, si tú tienes fe, tenla para contigo. Pero ¿qué cuando entra otra oveja de ellos y los pueda ver ahí? Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Santiago 3:12, por favor. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La naturaleza es lo que está hablando, su identidad. Por eso estoy mencionando que un líder no puede ni debería decir, mi vida privada es mía y mi vida pública es de los demás. No. Nosotros necesitamos ser creyentes fieles en todo tiempo. En el hogar, en la iglesia, en la calle, a solas como públicamente. Esa es nuestra labor. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Terminando aquí, la conclusión de su sermón en este contexto es, no el que hace milagros, no el que tiene dones, no el que se jacta de poseer un carisma, sino el que hace la voluntad de Dios. La obediencia es el requerimiento. Recuerden eso. Verso 21 dice, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El Señor nos ayude a ser fieles, el Señor nos ayude a ser obedientes, pero sobre todo a vivir acorde a ese parámetro. No es fácil, pero el Señor nos dará la fuerza, su gracia para equiparnos, para vivir acorde a lo que Él espera. Porque somos tú y yo quienes Dios ha colocado para que el mundo pueda darse cuenta que Dios sigue transformando vidas, que Dios nos da un nuevo nacimiento y que es Cristo en cada uno de los creyentes la esperanza de gloria. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, que Dios nos ayude a vivir cada día más cerca de Él. Y en la medida de nuestra entrega y dedicación será mayor la oportunidad que el Espíritu produzca en nosotros el carácter de Jesús. Qué excelente, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias y agradecemos a todos ustedes que a través de las redes estuvieron con nosotros. El Señor nos permita continuar y próximas semanas, si Dios permite, concluiremos con el clímax del Sermón del Monte en los últimos versos de este capítulo 7 de Mateo. ¿Puede alguno de ustedes dirigir la oración, por favor? Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Agradecido, mi Dios, porque nos permitiste, mi Dios, venir a buscar tu palabra, Padre Santo, Señor. Te agradecemos, mi Dios, Señor, por la vida de nuestros pastores, Padre mío, Señor, entregados a tu palabra, Señor. Buscando, mi Dios, cada día más de ti para poder expresar, Señor, el discernimiento que tú les has dado de esas palabras, Señor, para compartirlas con la congregación, Padre mío, y así poder, Señor, tener un poco de mayor comprensión de todo lo que tú nos explicas y lo que nos habla, mi Dios, en tu vida, Padre Santo. Te amamos, Padre mío, Señor, te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu Santo, mi Dios, y el discernimiento, Señor, para poder estar atentos, mi Dios, para poder ser esas atalancas, mi Dios, que la iglesia necesita, Padre mío, Señor, y estar atentos, Señor, a las palabras que se predican, tanto aquí, mi Dios, como lo que escuchamos por fuera, Padre Santo, Señor.
Te pedimos, mi Dios, que en esta noche guardes el camino, mi Dios, a nuestra casa, Padre Santo, Señor, permítanos llegar con bien, mi Dios, Señor. Te pedimos, mi Dios, por los hermanos que están viendo, mi Dios, Señor. Padre mío, Señor, que el mensaje, Señor, les llegue, mi Dios, con la misma claridad, Señor, y que su corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar, Padre Santo, Señor. Te amamos, mi Dios, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones.